Muy bien, continuamos, pues estamos aquí comentando con el ingeniero Gamundi lo que costaría rehabilitar toda esta parte del manejo del agua en el país, que pues no son más allá de unos 30,000 millones de dólares a aplicar en unos 10 años y ya podremos estar viendo la diferencia. Y bueno, como contraparte efectivamente tenemos cosas como estas de la Reserva Internacional de 160,000 millones de dólares que solo se utilizan para garantizar la paridad del peso dólar, o los ahorros, por ejemplo, en las Afore, que son 2 billones que los usan para la especulación bursátil. Igual pasa con los fondos de vivienda, que son también 1.3 billones de pesos. Y pues bueno, se ve absolutamente claro que estas personas pues no tienen proyecto de país, no están totalmente sometidos, que el proyecto de país pues lo tenemos que encontrar entre todos los mexicanos, y en toda la serie de descontentos que se han suscitado pues a raíz de ese tipo de políticas pues que nos perjudican a todos. Aquí vemos de manera grave, por ejemplo, cómo el país, una vez que entra el PRI, pues cambia el tipo de política. Calderón fue una cosa salvaje, brutal, que a partir de una pretendida guerra contra el narcotráfico, que habría que mencionar que está totalmente metido en el esquema financiero del país, bueno, desató una cosa brutal. El PRI tiene otro estilo, se está ensombreciendo el asunto, han salido por ahí grupos paramilitares. Esto se vio desde el primer día que tomó posesión Peña Nieto, el 1 de diciembre. Y bueno, aquí Félix tiene toda una serie de experiencias de esas a través de lo que ha estado impulsando el Comité del 68. ¿Qué nos comentas, Félix, al respecto? Bueno, nosotros hemos insistido en este tiempo en una lucha que a veces parece como un barril sin fondo, porque es una lucha permanente en contra de la impunidad. Y tenemos ya muchísimos años en el que, además de estar con esta pelea, hemos tenido que llevar en paralelo una lucha más, que es estar luchando con una intención que hay desde el Estado, que tiene como aliado a los medios de comunicación todos, sobre todo la prensa electrónica, las televisoras, radio, las televisoras, pero también la prensa escrita, en el sentido de que nosotros estamos dando una batalla de algo que ya no tiene importancia y que ya se acabó. O sea, cuando nosotros hablamos de 68, nos han dicho de todas las formas, nostálgicos, atrasados, que nos quedamos allá estacionados, etc. Sin embargo, ¿por qué insistimos en esta lucha? Bueno, insistimos porque 68 es un evento político en la historia reciente de nuestro país, donde no hay duda de la manera en que el Estado actuó, de cómo el Estado procedió en contra de un movimiento masivo, pacífico, que además involucró principalmente a sectores medios de la población. Entonces, pocos casos políticos en la historia reciente hay en México en los cuales haya tal nivel de consenso, de que el gobierno actuó con una violencia innecesaria, que actuó con una violencia premeditada, con una sordera brutal, ante un movimiento que estaba planteando simplemente el cumplimiento de la ley. Punto. Eso era todo. Allí hay impunidades y el gobierno aplicó en 68 un modelo que sigue aplicando, un modelo de represión que sigue aplicando. En 68 utilizó como instrumento represivo el Batallón Olimpia, con gente militares vestidos de civil. El 10 de junio de 71 utilizó a los Halcones, un grupo paramilitar. Para combatir a los zapatistas, Salinas y Zedillo y todos los que han seguido, Fox y tal, utilizaron grupos paramilitares. Todos ellos son el mismo modelo, pero todos permanecen en la impunidad. Bueno, hay impunidad en eso, hay impunidad en la destrucción de fuentes de empleo. Destruyeron Compañía de Luz con el argumento de que
si destruían a Compañía de Luz y al ESME, iba a mejorar el servicio eléctrico de la ciudad o del centro de la República, iba a mejorar y además iba a ser más barato. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. E hicieron responsable al ESME de cosas que eran evidentemente responsabilidad del gobierno. De administración. De administración del gobierno. Es decir, hicieron responsable al ESME de que Compañía de Luz costaba 50 y tantos mil millones de pesos al año. Pero esas eran decisiones del Congreso, de Hacienda y del director de Comisión Federal de Electricidad, y a final de cuentas pues, del presidente de la República en turno. Entonces, bueno, allí hay impunidad. Hay impunidad en todo lo que hemos comentado respecto de que se promueven proyectos antinacionales como esta reforma petrolera, y los responsables son héroes. No, pues además la permanecen en la impunidad. La Constitución dice claro que son actos de traición a la patria. Son actos de traición a la patria. Se destruye el campo y se conocen los responsables con toda precisión. Se destruye el sector educativo, el sector salud, todo permanece impune. Por eso nosotros insistimos en esta lucha en contra de la impunidad. No porque estemos anclados en nada del pasado, sino porque es un asunto en el que claramente podemos ponernos de acuerdo. Bueno, insistimos en esa lucha. Sí, porque de hecho la historia sigue repitiendo, sigue recorriendo lo mismo, ¿no? Por eso es importante seguir insistiendo en ella, porque la gente tiene que darse cuenta de que no es un asunto del pasado, es un asunto que ocurre todos los días y que muy probablemente ocurrirá mañana, y que cualquiera puede ser víctima de esa situación. Bueno, estamos ahora enfrentando una situación que es muy complicada, porque desde hace unos 10 años el gobierno comenzó a provocar, a propiciar cuestiones violentas alrededor de la expresión política, de la manifestación pública, de las protestas públicas, etc. Y lo que se ve claro es que... Bueno, y de manera particular, el 10 de junio y el 2 de octubre es cuando fueron empezando a desarrollar esto, ¿no? Fueron empezando a desarrollar esto, pues precisamente porque son fechas emblemáticas y que son piedras que ha traído el gobierno en el zapato, que le han estado causando daño, porque esta lucha de tantos años alrededor del 2 de octubre y del 10 de junio, lo que han hecho es que la gente tome conciencia de que es posible cuestionar al Estado, de que es posible cuestionar al Poder Ejecutivo, pero también al Legislativo y a los jueces y a los ministros y a los magistrados, y eso no les gusta. Entonces, primero han tratado de enterrarlo y no han podido. Ahora lo que tratan es de desprestigiarlo. Entonces, bueno, en esa situación estamos, y hemos llegado a una situación que es muy aberrante. En 68, el pliego petitorio del movimiento estudiantil de entonces no tenía una sola demanda educativa, eran todas demandas políticas, y todas tenían que ver con la necesidad de abrir espacios para la acción democrática de la gente. Por eso es que el movimiento logró recuperar espacios públicos para la libre manifestación y para que la gente pudiera en esa manifestación pública, usando esos espacios públicos, pudiera defender sus derechos. Bueno, hoy resulta que en esta ciudad democrática, Raúl Álvarez dice, esta es una ciudad de libertades. Y es cierto, es una ciudad de libertades porque la gente así lo ha querido, porque la gente así lo ha construido a pesar de los gobiernos. Parte de su lucha y la conciencia creada, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hoy hay una intención clarísima de ir cerrando esos espacios. El pasado 2 de octubre no pudimos llegar al Zócalo. Pretextos hay muchísimos, que si era centro de acopio, que si
el gobierno de la Ciudad de México tenía temor de que la gente regresara al Zócalo. El caso es que cerraron los espacios con un despliegue policíaco brutal. No, y la marcha era enorme, ¿no? Y la marcha era muy grande y era una marcha muy pacífica, que a pesar de ahí los conatos de provocación y de todo eso, llegó como una marcha pacífica hasta el final. Bueno, con todo y eso, y estuvimos insistiendo durante semanas que el lugar histórico, el lugar emblemático al que esa marcha tenía que llegar era el Zócalo. Bueno, pues este gobierno democrático no lo permitió. Pues, ¿cuál gobierno democrático, diría yo? Lo digo con todo lo que implique. Sí, porque lo real es que la ciudad, bueno, uno llega al centro y se aprecia que está abiertamente militarizada y granaderos por todos lados, o sea, simplemente ya no puedes hacer nada. Bueno, por ahí están las noticias del evento que hicieron con Mancera aquí en la nueva Arena México, que la gente lo abucheó. Bueno, parte del asunto del sistema de transporte, pero tú vas al Zócalo ahora que va a inaugurar esta cosa que ponen allí en invierno, y pues cerraron todo para que no haya quien le diga algo al señor. O sea, de ese tamaño están las cosas ya ahorita en la ciudad. Así es. Entonces, bueno, se trata de revertir estas conquistas, pero se trata sobre todo de cerrar los espacios de manifestación y tenemos que oponernos. Entonces hay un proceso de derechización de la vida política en el país en general. Y el problema de esto es que del lado de las fuerzas democráticas, ya ni siquiera digo de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas democráticas en general. Es que no hay un verdadero esfuerzo, ¿no? Diría yo, ¿no? Cada quien anda en su parcelita y creen que tienen el control además, ¿no? Cada quien en su parcelita, con muy poco ánimo y pocas intenciones de tener acciones unitarias, que habría muchísimas cosas en las cuales podríamos actuar. Pues por ejemplo la consulta que comentabas, que le está cayendo no piedrón en el zapato ahorita con todas las tropelías que hicieron de la reforma energética, y que si crees esa consulta entre toda la población, pues a ver cómo la paran, ¿no? Claro, y entonces en la práctica las fuerzas disquedemocráticas de la ciudad pues impiden que la gente se exprese, y en la práctica ayudan a que se cometan o que se produzcan estos golpes como es la reforma energética, que es un golpe brutal contra la población. En ese sentido yo veo que hoy tenemos muchas demandas viejas, la lucha contra la impunidad, la lucha por la libertad de los presos políticos, por los derechos sindicales, por los derechos de los trabajadores, contra la criminalización, contra la criminalización de todas esas luchas, pero tenemos nuevas demandas también. O sea, tenemos las de siempre que se han ido acumulando, pero también tenemos nuevas. Hoy, además de todo, pues hoy tenemos que oponernos y tratar de frenar esta reforma energética, pero tenemos que defender al sistema educativo nacional. Y tenemos que defender el derecho de los jóvenes, primero a la educación, y segundo, el derecho a un empleo digno después de haber terminado un proceso educativo completo. Nosotros hace algunos años desde el comité encabezamos la lucha en contra nada más de aquella caracterización despectiva, peyorativa que se hizo de los jóvenes, llamándolos los ninis, y nos opusimos brutalmente a ello, porque es una descalificación que destruye el ánimo de los jóvenes. Es decir, tienes jóvenes a los cuales los lanzas a la calle sin oportunidades de nada, y además les caes en... Y con estas reformas peor, ¿no? Ellos son los culpables de que no hay oportunidades para ellos. Eso era culpabilizar a los jóvenes de la falta de oportunidades. Bueno, no hacen los suficientes méritos, diría, ¿no? No hacen los suficientes méritos, no están haciendo su tarea. Entonces, por eso son ninis. Entonces, bueno, esta reforma cancela más oportunidades para ahora y también para el futuro, si la dejamos pasar. A mí me parece por eso muy importante esta iniciativa que ha presentado el ingeniero Cárdenas, y a la cual se ha sumado el PRD, con todas las diferencias que podamos tener con el PRD y con todo esto,
de no una consulta, sino un referéndum sobre la reforma constitucional sobre temas energéticos. Creo que puede ser un gran momento, una gran oportunidad de organización y de confluencia de las fuerzas democráticas. Y yo veo que es viable. Y me parece que la derecha y el gobierno se han dado cuenta de que es viable. Tan se han dado cuenta que están comenzando una campaña brutal. Pero es una campaña brutal donde no están escatimando recursos de ninguna especie. Que si la consulta o referéndum no es legalmente posible, que si se hace no va a servir de nada, que la ley ya está aprobada, lo que quiere decir es el golpe ya está dado, en otras palabras ya no lo chingamos. Golpe dado ni quien lo quite. Ya no lo chingamos y se aguantan. O sea, un poco eso quiere decir. Yo veo que sí es viable. Que tenemos primero que oponernos a esta confusión, evitar la confusión, evitar que una vez más nos lleven a esa confusión que paraliza a la gente. Entonces, yo digo que el referéndum es viable, pero además es necesario, porque los resultados de esta reforma no van a ser inmediatos. Con todo y que abran todas las puertas del sector energético, las compañías transnacionales no van a estar aquí mañana poniendo... Y menos si hay oposición, ¿no? Pero si hay oposición, van a venir menos y vamos a ganar tiempo para eso. Entonces, yo creo que es un gran instrumento, creo que es una gran oportunidad. Yo escuché esta mañana 2 o 3 programas de radios de comentaristas diciendo que la iniciativa engaña a la gente diciéndole que con una auscultación se puede sustituir al Congreso. Nadie está diciendo eso. La reforma la hizo el Congreso y una modificación a la reforma la tiene que hacer el Congreso. ¿Por qué razón entonces es importante el referéndum? Porque el artículo 35 de la ley que aprobaron el año pasado por unanimidad todas las fracciones parlamentarias, lo que establece es que si se da un referéndum sobre esto, el resultado del referéndum es vinculante, quiere decir, es obligatorio para el Congreso. En otras palabras, si el referéndum dice no a la reforma, el Congreso no tiene que discutir nada, lo que tiene que hacer es una votación formal donde avala el resultado del referéndum y con eso le da para atrás a la ley. Por eso es importante y es viable. Bueno, de eso que estás comentando, yo una parte que vería como parte del error de la izquierda electoral es que durante décadas, bueno, hace buen rato, se han aprovechado del movimiento social, de las luchas sociales, se han nutrido de eso y sin embargo, pues no lo alimentan. Esto, de acuerdo a lo que comentabas del PRD, bueno, pues es una parte, pero la propia organización que quiere formar López Obrador, el Morena, pues está en el mismo sentido, está viendo el tamaño del problema que se viene de que van a aprobar la reforma y pues terminan movilizándose hasta septiembre y además única y exclusivamente sobre eso, pues obviamente no alcanzó la fuerza a la mera hora, ¿no? Así es. Y esto tiene que ver mucho con cómo se apoya y se solidariza uno con todas las luchas que hay en el país. Sí. Hoy te estás comentando, por ejemplo, bueno, se nos vienen tragedias ambientales terribles con este tipo de medidas y esto ya está operando en el país, han estado pasando esas tragedias. Sí. Pero está también este asunto de los jóvenes, el problema del empleo. Bueno, ahí se ve que se necesitaría un programa más amplio para poder recuperar a toda la gente y a todos los problemas que tiene la gente, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que necesitamos es que estas fuerzas dejen de actuar con esa mezquindad que las caracteriza. O con gremialismo. Con gremialismo. Visiones sectoriales, ¿no? A final de cuentas son mezquinos. Así es. Ese es el asunto que tenemos que romper. Eso es lo que tenemos que combatir. Y bueno, yo digo, hoy tenemos una causa que yo espero sea capaz de unificarnos para defender un recurso que es vital, que dejarlo como lo están poniendo con esta reforma nos va a dejar sin oportunidades casi de por vida.
O sea, va a cambiar muy radicalmente. No se trata de nostalgias de si el 38 y la expropiación, un asunto práctico también. Y la gente tiene que aprender a valorar principios de soberanía, porque en la lógica de las clases dominantes han insistido demasiado, y por desgracia creo que han logrado penetrar que conceptos como soberanía, libertad, independencia son entelequias que no tienen sentido. Y la verdad es que aquí vamos a aprender lo que es el valor de la independencia y de la soberanía, porque este es el recurso económico principal del país. Si estos se logran consumar, la entrega de esto en manos de las grandes transnacionales, eso determina política internacional, determina política interior, determina políticas económicas. Eso quiere decir que habremos perdido completamente el derecho de autogobernarnos como país. Y bueno, pues están aquí las palabras del ingeniero Félix Gamundi sobre, abordamos por un lado toda esta parte de cómo está lo de la reforma energética, luego esta vinculación con todos los procesos de la parte energética, la parte del medio ambiente, el manejo del agua, y ahorita esta parte social tan fundamental. Entonces nos vemos en una siguiente edición y seguir explorando todo este asunto de la reforma energética. Gracias, Félix. Gracias a ti, gracias a ustedes, Pedro. Del peso dólar, o los ahorros, por ejemplo, en las Afore, que son 2 billones que los usan para la especulación bursátil. Igual pasa con los fondos de vivienda, que son también 1.3 billones de pesos. Y pues bueno, se ve absolutamente claro que estas personas pues no tienen proyecto de país, no están totalmente sometidos, que el proyecto de país pues lo tenemos que encontrar entre todos los mexicanos, y en toda la serie de descontentos que se han suscitado pues a raíz de ese tipo de políticas pues que nos perjudican a todos. Aquí vemos de manera grave, por ejemplo, cómo el país, una vez que entra el PRI, pues cambia el tipo de política. Calderón fue una cosa salvaje, brutal, que a partir de una pretendida guerra contra el narcotráfico, que habría que mencionar que está totalmente metido en el esquema. En esta lucha, bueno, insistimos porque 68 es un evento político en la historia reciente de nuestro país, donde no hay duda de la manera en que el Estado actuó, de cómo el Estado procedió en contra de un movimiento masivo, pacífico, que además involucró principalmente a sectores medios de la población. Entonces, pocos casos políticos en la historia reciente hay en México en los cuales haya tal nivel de consenso, de que el gobierno actuó con una financiero del país, bueno, desató una cosa brutal. El PRI tiene otro estilo, se está ensombreciendo el asunto, han salido por ahí grupos paramilitares. Esto se vio desde el primer día que tomó posesión Peña Nieto, el 1 de diciembre. Y bueno, aquí Félix tiene toda una serie de experiencias de esas a través de lo que ha estado impulsando el Comité del 68. ¿Qué nos comentas, Félix, al respecto? Bueno, nosotros hemos insistido en este tiempo en una lucha que a veces parece como un barril sin fondo, porque es una lucha permanente en contra de la impunidad. Y tenemos ya muchísimos años en el que, además de estar con esta pelea, hemos tenido que llevar en paralelo una lucha más, que es estar luchando con una intención que hay desde el Estado, que tiene como aliado a los medios de comunicación todos, sobre todo la prensa electrónica, las televisoras, radio, las televisoras,
pero también la prensa escrita, en el sentido de que nosotros estamos dando una batalla de algo que ya no tiene importancia y que ya se acabó. O sea, cuando nosotros hablamos de 68, nos han dicho de todas las formas, nostálgicos, atrasados, que nos quedamos allá estacionados, etc. Sin embargo, ¿por qué insistimos? Muy bien, continuamos, pues estamos aquí comentando con el ingeniero Gamundi lo que costaría rehabilitar toda esta parte del manejo del agua en el país, que pues no son más allá de unos 30,000 millones de dólares a aplicar en unos 10 años y ya podremos estar viendo la diferencia. Y bueno, como contraparte efectivamente tenemos cosas como estas de la Reserva Internacional de 160,000 millones de dólares que solo se utilizan para garantizar la paridad